Bien, muchachos, buenas tardes nuevamente. Buenos días ya con ustedes. Vamos a continuar con nuestro trabajo de esta semana. Tenemos el día que reforzar los puntos que se hizo la otra vez respecto a las oraciones compuestas. ¿Recuerdan ustedes que habíamos trabajado ya las oraciones compuestas en la clase anterior? Bueno, hoy día quiero darle un refuerzo respecto a eso, pero antes de ello voy a darles indicaciones respecto al examen o evaluación final de la obra Lazarillo de Tormes, que es este PPT. Ya se lo voy a enviar por aula virtual. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a repasar respecto a la obra que hemos leído. Recuerden que hemos ya trabajado ciego, el clérigo, el escudero, el fraile y el buldero, lo que nos quedamos. Faltaban tres amos finales de Lázaro, más importantes, ¿no? Más principales. Y de eso justamente van hoy día a responder en esta evaluación. Yo lo guío y ustedes ya en su ficha lo descargan esto y lo mandan, ¿ya? Esto es la evaluación de ustedes. Dice la primera pregunta respecto a la obra leída sobre el buldero. ¿El buldero qué característica tenía? ¿Era desvergonzado, honesto, elegante, estafador, amigable o desenvuelto? ¿Recuerdan? Ya han visto ustedes, era un estafador, conjuntamente con el alguacil. Entonces, era un desvergonzado. Esto de acá. Honesto no, elegante tampoco, estafador de hecho. Y desenvuelto para poder saber cómo engañar, porque actuaba mintiendo a la gente de que él tenía ciertos poderes milagrosos, y por eso que la gente pagaba los impuestos, las bulas. ¿Con qué intención el buldero y el alguacil pelearon? Para demostrar quién era el mejor, para que el engaño que iban a realizar fuese más creíble, para que la gente se dividiera en dos bandos. ¿Cuál era? Este de acá. Porque los dos habían fingido una pelea, y la gente decía, no, te estás engañando, tú no pagas los impuestos, decía algo así. ¿Pero por qué? Porque no, es pura mentira. En pronto el buldero empezó a arrojar espuma y todo, y en realidad pues a él le parecía que era un milagro, ¿no? Cuando dijo no, entonces todo era fingido. ¿Cuál es la afirmación correcta respecto al buldero, sobre el buldero? Su propósito era criticar las personalidades que conformaban el clero, ya que el buldero no vivenciaba las actitudes que debía tener un miembro del clero. Pues el buldero es totalmente lo opuesto a lo que tenía que tener un integrante de la iglesia. Su propósito de exaltar a las personalidades que conformaban el clero no lo hace en el texto. El propósito de persuadir a las personalidades que conformaban el clero tampoco persuade. Entonces la primera es la respuesta ahí. Acá tienen que ustedes contestar. ¿Qué critica Lázaro sobre el actuar del buldero? ¿Cómo era el buldero? ¿Qué critica él? Porque él lo veía con unos ojos, solamente era testigo. Y el buldero era el que pues, hacía toda esa artimaña de robar impuestos, ¿no? Y de los creyentes que compraban sus bulas. ¿Qué opina Lázaro respecto a eso? Escriba usted en esta hoja y luego lo envía como evidencia. Seguimos con preguntas sobre el arcipreste. ¿Cómo conocemos sobre el arcipreste? ¿Quién era el arcipreste? ¿Hombre de buena posición que le da trabajo a Lázaro o el amigo Lázaro con quien comparte el vicio? La primera, ¿no? Esa es la respuesta. Era un hombre bueno que le da oficio y trabajo a Lázaro, el joven. ¿Quién era la esposa de Lázaro? ¿La criada del alguacil o la criada del arcipreste? Era su criada del arcipreste. A él le había dado como su esposa para que se case muy joven. ¿Eh? ¿Cuál era el oficio de Lázaro? ¿Asistir personalmente al arcipreste o pregonar los vinos del arcipreste? Vender los vinos del arcipreste. ¿Qué decía la gente sobre la esposa del arcipreste, de Lázaro? Insinuaba que la esposa de Lázaro lo engañaba con el arcipreste, o comentaban que la esposa de Lázaro era la mejor amasadora de pan. Esta de acá. La gente hablaba mal de la esposa de Lázaro, pensando que les engañaba a Lázaro con el arcipreste, pero no era cierto, ¿no? Esos fueron rumores y al final Lázaro se cuenta que no podía hacer caso a eso. Este es también parte de la evidencia final de Lazarillo de Tormes. Van a leer la información de un texto relacionado a derechos del niño y del adolescente y van a completar informaciones que se les pide después de la lectura. Pero en relación sobre los derechos de Lázaro vulnerados por sus amos a lo largo de su infancia y su juventud, ¿ya? Es importante su opinión. Lea la Declaración de Derechos del Niño de 1959. Ahí va a ir bastante información. ¿Ya? Todo esto de acá y acá. Estos 10 principios del derecho del niño y del adolescente, que es la igualdad, tener una protección especial, desarrollo físico social del niño, a la alimentación, a la vivienda y varias leyes que hay acá, normas o principios de los derechos del niño. Y que eso va a servirles para esto. Escribe un derecho que fue vulnerado en Lázaro. Por ejemplo, el derecho a la alimentación, podría ser. Salud, educación, algo así dice. Y que escribe dos acciones que vulneraron ese derecho de Lázaro. ¿Qué acciones? Por ejemplo, Lázaro no estudiaba con ninguno de sus amos.
Lázaro pasaba hambre y encima era golpeado por sus amos, ¿no? ¿Recuerdas al clérigo que le daba cebollas para que coma? Es un abuso. Entonces ahí escribe las evidencias de eso. En la actualidad, el derecho que has propuesto se respeta en la sociedad, un poquito de crítica, se respeta el derecho a la educación, todos tienen derecho a la educación, ¿sí? ¿No? Y fíjate por qué, ¿ya? En realidad hay mucho que decir ahí, ¿ya? Y finalmente van a hacer pensar como que si fuese un chat, como que el escudero se volvió a encontrar con Lázaro después de muchos años a través del chat, y van a compartir una experiencia de qué es lo que había pasado con ellos. Por ejemplo, el escudero diga, hola Lázaro, te encontré, después de tantos años te estaba buscando. Oh, sí, tenía mi Facebook, ahí me encontraste seguramente. Bueno, ¿cómo estás? Le dice. Ay, estoy bien, y así. Inventas tú un diálogo del escudero y Lázaro. Finalmente tienen 6 preguntas para buscar. La respuesta está acá, en Pupiletra. Por ejemplo, Lazarillo Tormes consideró que una novela picaresca. Y buscan picaresca acá y lo pintan, ¿no? Picarescas. Por ahí debe estar la palabra, acá está, picaresca, pero está volteado, picaresca, y esa la pinta de un color y otro color y ya tiene la evidencia. Hasta ahí se acaba la obra de Lazarillo Tormes, ¿ok? Eso era la primera parte. La otra parte es la que ustedes ahora tienen que evidenciar en una práctica con el libro. Página 141 de su libro, ustedes tienen esta información, ¿no? Este primer ejercicio sobre adverbial. Lo anterior eran adjetivas y luego sustantivos. Este nada más adverbial 141. Subraya las oraciones subordinadas adverbial y escribe su clase. ¿Recuerdan cómo era el método para seguir esto? Tenías que tú primero ubicar verbos. Dentro de la oración tenías que ubicar primero los verbos. ¿Cuáles son los verbos? El primer verbo pusieron, segundo verbo hacen. ¿Cuál es el enlace? El cómo, como enlace. Verbo, verbo, enlace. Este es el método, ¿no? Y luego agarras el enlace y marcas la proposición subordinada. Lo que te quedó atrás es proposición principal. Cada uno tiene un verbo, ¿no es cierto? El verbo que tiene este PS se llama verbo subordinado. Proposición subordinada, verbo subordinado. Y este verbo de la proposición principal se llama verbo principal. ¿A quién le voy a preguntar? Al verbo principal. Los jóvenes candidatos se expusieron. ¿Cómo expusieron ellos, los jóvenes candidatos? ¿Cómo lo hacen los grandes? ¿Qué es? Este de acá es PS adverbial, oración compuesta adverbial. ¿Ya? ¿Qué tipo? ¿Cómo? Es el modo. El modo. Y así hacen los demás. La niña dejó de llorar. Verbo dejó de llorar. Cuando vio a su madre. Vio su madre. Vio. El enlace, el cuándo. Agarras el enlace, marcas por allá, proposición subordinada. Y ya sabes qué significa lo que quedó atrás. PP. Al verbo principal le dices, ¿cuándo dejó de llorar la niña? Cuando vino su madre. ¿Qué es eso? Adverbial, cuando, de tiempo. El concierto no llegó a realizar por un verbo. El otro dijo. El enlace, el dónde. Jalas de dónde hasta el final, PS. Ya sabes lo que te queda, se llama PP, proposición principal. Y a este verbo principal le vas a preguntar, ¿dónde se llegó a realizar el concierto? ¿Dónde? Donde se dijo inicialmente. Ah, ya. Adverbial, ¿dónde? De lugar. Y la última, como el profesor indique, empezaremos a resolver 2 verbos compuestos este simple, y el enlace está acá. Se ha cambiado, fíjate, compara la 2 con esta última. El enlace está en medio, el enlace está al final. Se puede mover y le pones una coma hiperbática cuando mueves toda la PS. Igualito, agarras tu bolita para acá solamente con un verbo PS, hasta la coma, y de ahí para el final PP. ¿A quién le pregunto? Al verbo principal. Empezaremos a resolver. ¿Cuándo empezaremos a resolver el examen? Cuando el profesor lo indique. Igual que la 2. ¿Qué cosa es? Una adverbial de tiempo. Bueno, listo. Pero estas adverbiales que estamos viendo acá, modo, tiempo y lugar, son solamente utilizados como propios, porque se puede cambiar a un adverbio. Toda esa PS equivale a un adverbio. Y no sucede lo mismo con las condicionales, finales, concesivas, ¿no? O causales, consecutivas. Hay que tener en cuenta ese cuadro que enseñamos la otra vez. Bien, vamos a practicar. Esta es la práctica de evidencia. Leen un texto ustedes y tenemos 2 preguntas sobre oraciones subordinadas adverbiales y otra más para completar sobre este hecho. Entonces, chicos, esta es la evidencia, la lectura y estas preguntas. Son 10 oraciones creadas
con mucha inspiración para que ustedes analicen y me pongan qué tipo es, porque no solamente es marcarlo. Eso me han hecho varios que en la clase anterior me lo han enviado incluso. Casará y terminé es el verbo. Verbo, verbo. Dos verbos primero. Enlace, cuándo. Agarras el cuándo, marcas proposición subordinada y lo que te queda tengo que verlo también como proposición principal. La proposición subordinada con este enlace va a ser preguntado al verbo, ¿no? Principal. ¿Cuándo la prima de José se casará? ¿Cuándo? Cuando termine su doctorado. Ah, ya. Proposición subordinada adverbial. ¿De qué tipo de adverbial? ¿Cuándo? ¿Cuándo? De tiempo. Y listo. Adverbial de tiempo. Entonces lo escriben bonito ustedes. Esta es una proposición subordinada adverbial. Y la oración es oración subordinada adverbial de tiempo. Y así me analizan cada uno de ellos. Ya, primero los verbos, luego los enlaces, y ya tienen una oración compuesta. 10. Esta es la segunda evidencia y cierro con esto las adverbiales. Esto es aparte, lo tienen que sacar, lo desarrollan. Lo anterior es la página 141 del libro completo, o sea, son 141 y estas 10 preguntas. Y lo de Lázaro de Tormes. ¿Ya? Hay bastante actividad, pero ustedes mismos son muchachos. ¿Listo? Eso es todo, chicos, por hoy. Les deseo suerte. Nos vemos en la próxima clase. Ya hacemos un Zoom para ir reforzando un poco lo que estamos aprendiendo. Cuídense.